Bueno, entonces les doy la bienvenida. Les pido que si pueden conectar la cámara como para que nos veamos un poquito. Los que están con la cámara apagada, si pueden mostrarnos los rostros de aburrimiento de la clase, por lo menos. Pero por lo menos voy tanteando cuánto les va interesando la temática. Bueno, nosotros vamos a tener estas tres reuniones de jurisprudencia tributaria. En el día de hoy vamos a tener el encuentro conmigo, la próxima la van a tener con el doctor Mariano Ezeiza y la tercera con el doctor Eduardo Laguzzi, ¿sí? Eh, Son especialistas y magíster en Derecho Tributario, ¿bien? Así que seguramente va a ser de gran provecho la actividad. La materia eh, es una materia genérica, abarcativa, no tiene una temática específica a diferencia de las anteriores que ustedes vienen viendo, con lo cual la jurisprudencia que vamos a ver, al menos en la clase de hoy, es una jurisprudencia básica, mínima para la parte tributaria, ¿sí? También sé que el grupo es bastante heterogéneo, ¿sí? Tenemos gente que ya viene con conocimiento de tributario, ahí estoy viendo la cara de más de alguna persona que fue alumna mía en grado o en posgrado, y también hay gente que se acerca más recientemente a la parte tributaria. Y también como es un grupo mixto, ¿sí? Con gente que viene de la parte aduanera, es como un tanto difícil generar una temática de un nivel acorde a todos los intereses. Bien, entonces un poco la idea es tanto repasar jurisprudencia básica, pero también haciendo un análisis un poquito más profundo. Y con los otros profesores también van a ver jurisprudencia, tal vez alguna más conocida, pero también actualización en jurisprudencia en materia tributaria. Bien. Yo le pasé a los chicos alguna jurisprudencia que vamos a tratar de ver lo más posible hoy. Espero que podamos llegar a ver todo. Y también algunos artículos de mi autoría, tanto de materia tributaria o aduanera, que por ahí les puede resultar interesante. No es específico para el módulo, porque el módulo se refiere a la materia jurisprudencial principalmente. Pero bueno, creo que por ahí les puede resultar útil para las otras materias, la parte doctrinaria y que puede resultar de su interés. Bien. La idea es que la clase la hagamos dentro de todo lo que se pueda conversada o con participación de ustedes, consultas o opiniones o lo que sea. No tengan duda en habilitar el micrófono y preguntar, o si algo no se entiende, más allá de que quede grabada la clase, o bueno, comentarme también de alguna particularidad o alguna experiencia que hayan tenido en su materia laboral, porque ustedes son los que generan el derecho tributario, ¿sí? Ya sé que más allá de que, por supuesto, en los juzgados los que firman son los jueces, en las vocalías los vocales, en las cámaras los vocales también, el trabajo, ¿sí? En la trinchera también lo hace todo el equipo que está detrás de la persona que pone la firma. Entonces, yo sé que la cuestión del manejo de los institutos y de la cuestión jurídica también lo hacemos entre todos, ¿bien? Entonces ustedes tienen, mayor o menor medida, en mayor o menor experiencia, la capacitación suficiente como para opinar y participar y discurrir y discernir sobre estos temas, ¿bien? Así que bueno, vamos a empezar por algunas cuestiones básicas, como por ejemplo la cuestión de la autonomía del derecho tributario, ¿sí? Ahí hay tres fallos fundamentales que yo voy a querer abarcar, que son los fallos Filcrosa, Sociedad Italiana y Alpha Shipping, ¿sí? Son los tres fallos vinculados a esta temática de la autonomía del derecho tributario. La autonomía, y vamos a tratar también de irnos de tema y siempre vincularlos con un poco de lo aduanero, porque como ejemplo está bueno y también como, como vínculo para ver los puntos en común y los puntos de diferencia que hay con cada una de estas ramas, que es muy importante. ¿Bien? ¿Qué pasa con el tema de la autonomía de la rama? Bueno, si voy muy rápido, me avisan, se pierden, repito, ¿ok?
La cuestión de las autonomías de las ramas es una cuestión de evolución de las ramas del derecho, ¿sí? En los posgrados esto se estudia y se analiza eh, cómo el derecho tributario se fue escindiendo. En realidad, el primero que se escindió en el tiempo fue el derecho financiero, ¿sí? El derecho financiero fue el primero que se escindió del derecho administrativo, ¿m? Porque cuando nace el derecho administrativo, con la estructura del Estado moderno, nace separado, nace como algo propio, como una regulación propia de toda la actividad del Estado, ¿sí? Eh, Todo lo que implicaba actividad del Estado, sea o no financiera, era derecho administrativo. Yo siempre les menciono el libro de Bielsa de 1920, los cuatro tomos. La última parte de los libros de Bielsa de Derecho Administrativo te da toda la regulación sobre la actividad financiera del Estado, porque estaba dentro, estaba incorporada, ¿sí? Con el tiempo, el derecho financiero se va cargando de normas, ¿sí? A principios del siglo pasado, ¿no? Con la década del 30, el cambio de paradigma del Estado liberal al Estado intervencionista, el derecho financiero se empieza a cargar de normas, se empieza a cargar de normas toda la parte de crédito público, toda la parte de emisión de moneda, toda la parte de la necesidad de recursos. ¿Por qué? Porque se pasa de un Estado liberal a un Estado intervencionista. Y ahí empiezan los autores a plantear la autonomía del derecho financiero, ¿sí? Esa autonomía, esa separación del derecho administrativo. Ustedes o habrán estudiado, o bueno, para que lo sepan, hay distintas teorías, siempre hay distintas teorías, las teorías que tratan de retener la rama y la teoría que trata de, bueno, en un progreso, ¿sí? Liberarla a la rama del conocimiento, ¿sí? Eh, Hay teorías que la trataban de retener tanto desde el punto de vista del derecho privado, o decir, ¿para qué se va a separar el financiero si es todo derecho administrativo? ¿Bien? Finalmente, la teoría, porque tengo acá los fallos, la teoría logra imponerse, ¿sí? La teoría de la autonomía del derecho financiero como rama autónoma, ¿sí? Y en consecuencia se separa. El tema es que con el tiempo, dentro del derecho financiero queda el derecho tributario. Y lo cierto es que si el Estado puede tener recursos diversos, emisión de moneda, puede tener crédito público, lo cierto es que el fuerte de la recaudación, digamos, el fuerte de los recursos estatales es los recursos tributarios. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ante el agrandamiento del Estado, se necesita mayor cantidad de recursos tributarios. Y todo lo que es tributario empieza a tener un peso enorme dentro del derecho financiero, ¿sí? Es como que está desbalanceada la parte del derecho tributario dentro de la estructura del derecho financiero. Y ahí es también entonces que se empieza a plantear la autonomía del derecho tributario para sacarlo del derecho financiero. Bien, obviamente se vuelven a plantear las teorías de aquellas que lo quieren dejar ir, no lo quieren dejar ir, bien, hasta que nuevamente gana la teoría de dejarlo ir y que sea una rama autonómica, ¿sí? Por ejemplo, para simplemente, sin entrar en demasiada doctrina, la que liberaliza el derecho financiero, el autor que liberaliza al derecho financiero del administrativo, es la Escuela Autonómica Total de Giuliani Fonrouge. Supongo que lo habrán escuchado a este autor. Bueno, Giuliani Fonrouge es el que empuja la autonomía del derecho financiero. Y al mismo tiempo, ¿sí? El que logra o el que mayor empuja la autonomía del derecho tributario, escindiéndolo del financiero, es Horacio García Belsunce. Horacio García Belsunce era un constitucionalista, también hacía derecho financiero, ¿sí? Era, digamos, tenía escritos sobre distintas áreas, sobre todo en esa época donde estaba muy fusionado el derecho público y el tributario. Y es así como llegamos a la situación actual en donde tenemos el derecho tributario autonómico, ¿sí? Una rama diferente, ¿sí?
que así la hemos estudiado, nosotros ya la hemos recibido cuando nosotros estuvimos en la facultad o cuando hacemos posgrado, ya se nos presenta como una rama autónoma. Pero ahora estamos con otra situación que es la autonomía del derecho aduanero, ¿sí? Sobre eso tal vez alguno me habrá escuchado hablar también. El derecho aduanero históricamente se plantea como una subrama dentro del derecho tributario, como un tributo más, como como un tributo especial, ¿sí? Eh, y tradicionalmente se lo ha tratado dentro de la tributación y maltratado, por así decirlo. ¿Por qué? Porque los profesores de tributario poco y nada lo enseñaban al derecho aduanero. ¿Por qué? Porque el derecho aduanero tiene una complicación propia, tiene una estructura propia, tiene conceptos propios, entonces tampoco era tan fácil de abordarlo desde una cátedra de tributario. Desde el tema de las Torres Gemelas, se puso en evidencia que el derecho aduanero es más que recaudación, es más que tributación y por lo tanto implica un control de la aduana. Entonces, hoy estamos en un proceso de autonomización del derecho aduanero con relación al derecho tributario. Y eso también digamos, cuando nosotros vemos que hay un problema con la autonomización de una rama, como para ir a lo concreto, ¿no? La autonomización tiene tres requisitos que ahora se los voy a mencionar, pero es necesario, y desde mi punto de vista, reconocer que una rama es autónoma cuando básicamente la rama que se quiere separar choca con la rama madre. Es decir, tiene conflictos en la aplicación concreta y en la resolución de casos concretos, como por ejemplo se presenta en el Tribunal Fiscal con respecto a la aplicación de derechos de importación sin ley. Bien, porque en derecho tributario nosotros tenemos un principio troncal sobre el cual vamos a ver jurisprudencia, que es el principio de legalidad. ¿Sí? Principio de legalidad en el cual el hecho imponible tiene que estar definido en una ley. Bien, en eso no hay duda. Sabemos también que el hecho imponible tiene distintos elementos y principalmente el elemento objetivo. La pregunta es, ¿qué contiene el elemento objetivo? ¿Sí? La mayoría de la doctrina dice que el elemento objetivo del hecho imponible contiene tanto la conducta agravada, el verbo, ciertos condicionales de la conducta, como por ejemplo en el caso del IVA, no es cualquier venta, es la venta de cosa mueble, o sea, no es cualquier venta, sino hay limitadores de ese verbo, ¿bien? Pero también dentro del hecho imponible vamos a encontrar la base imponible, sí. ¿Y la alícuota? ¿Qué opinan ustedes? ¿La alícuota está dentro del hecho imponible o no? ¿Qué opinan? ¿Qué creen ustedes? ¿Está o no está? Es fácil la respuesta, sí o no. Ahí Florencia dice sí con la cabeza. Ximena dice presuponiendo la consecuencia de su respuesta. ¿El resto? ¿Qué opinan? Vamos, habiliten el micrófono, si no, no lo van a, no los van a morder. Hay un chat, a ver. ¿Qué es esto? ¿Entendido? No sé si sí. Buenas tardes. Bien, algo. ¿Qué más? Sí, no, no es muy difícil la pregunta. Si empezamos así con la primera, estamos al horno. ¿La alícuota está o no dentro del hecho imponible? ¿Se tiene que fijar por ley o puede ser fijada por decreto? Sí, está dentro del hecho imponible. Bien. Entonces, si vos adoptás, Laura, una postura de que la alícuota tiene que estar dentro del hecho imponible, vos consideras entonces, o se considera que queda alcanzada con el principio de legalidad. Por lo tanto, no se puede modificar el verbo, la conducta, ni la base imponible, ni la alícuota por decreto. ¿Bien? Y eso es como una verdad indudable para la tributación interna. ¿Bien? Por ejemplo, ¿qué pasaría si la alícuota de ganancia se modifica por decreto? Sería un escándalo. ¿Bien? Pero en derecho aduanero eso está en duda, ¿sí? Generalmente se hace hincapié en un viejo trabajo de Luqui, Derecho Constitucional Tributario, libro muy viejo de Luqui, en donde hace referencia a que la alícuota no es un elemento del hecho imponible, sino que es un elemento que sirve para la liquidación del tributo. O sea, no configura el hecho imponible, sino que una vez configurado el hecho imponible,
Cuando hay que liquidarlo, se aplica un elemento externo al hecho imponible, que es la alícuota. Es una postura. Lo que pasa es cuál es el riesgo. La alícuota se te va de cero al infinito, y básicamente si va a cero es casi una derogación del tributo, ¿bien? O sea, la alícuota es un elemento tan esencial que la pregunta es si puede quedar fuera del alcance de la ley, ¿bien? El problema es que en derecho aduanero no hay una alícuota ni 20 ni nada, sino que hay una alícuota por cada mercadería, por cada producto, y las alícuotas están en permanente cambio. Entonces, en la práctica es imposible que las alícuotas aduaneras estén fijadas por ley, simplemente por una cuestión operativa, práctica. Bien. Entonces, ¿qué hacemos entonces? Y ahí empezamos a gestionar alternativas, ¿no? Hay como dice, por ejemplo, Sandra, que hace referencia a los BCPS, pero también el tema de los rangos, ¿no? Si vos decís que hay un rango, ¿quién llena el rango? O sea, el rango lo da la ley, pero ¿quién termina definiendo el Poder Ejecutivo? ¿Y eso cómo se llama? Decreto delegado, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿se puede establecer alícuotas tributarias por delegación? Y ahí empezamos con la duda constitucional, si lo permite el 76, ¿no? Si el 76 lo permite, encima que el 76 parte de una negativa tajante, no habrá delegación de facultades, ¿sí? Y después dice, salvo administración o emergencia pública. Pero al mismo tiempo tenemos a la doctora María Angélica Geli que te dice, si ni siquiera cuando hay DNU en el 99.3 se puede regular la materia tributaria, ¿cómo vas a poder regular la materia tributaria por delegación? Es decir, ni siquiera cuando hay necesidad y urgencia, emergencia, una cuestión terrible, no podés ni crear ni modificar hechos imponibles por DNU 99.3, ¿cómo te lo voy a permitir que lo hagas mediante delegación? Entonces, María Angélica Geli traslada las 4 materias prohibidas, los traslada del 99.3, las traslada al 76. Pero ahí empezamos en la duda, ¿no? En aduanero no hay tiempo para la duda. En aduanero es así, punto. No te queda otra. ¿Está? No, todas las demás son excusas, pero mientras tanto lo hacemos. ¿Por qué? Porque no hay otra forma de fijar los tributos. Entonces vos ahí te das cuenta de que el principio de legalidad en materia tributaria aduanera no es igual que en tributación interna. Y eso es una pauta grande de autonomía de la rama. Cuando no machea bien, y entonces hay que buscarle una excusa y le buscamos la vuelta y lo hacemos por delegación y fijamos un rango entre un mínimo y un máximo. ¿Y cuál es el mínimo y el máximo que intentan poner? Bueno, hagamos una delegación legislativa entre 0 y 35. Ah, claro, el tope que te establece el GATT para importación de productos de países miembro GATT, que piola, que es básicamente lo mismo que decía entre 0 y todo lo posible. ¿Cuánto es todo lo posible en importación? 35%, porque todos los países son miembro GATT, ¿bien? Entonces, no es que están poniendo un tope del 35%, no se puede cobrar más del 35%. Con delegación, con ley, con lo que sea, Argentina no puede cobrar más del 35% de derecho de importación, ¿bien? Entonces, no estás poniendo un tope, te estás yendo al tope, al margen total. Bien, entonces en realidad no estás poniendo ningún tope, estás estableciendo una delegación sin tope dentro de los topes que los tratados internacionales te permiten. Bien, con lo cual en definitiva es permitir que el Ejecutivo fije el alícuota. Bien, volviendo al tema de la autonomía, cuando uno analiza esas situaciones, ve que la rama choca con la rama anterior, de la cual se quiere desprender. ¿Y qué genera? Situaciones de compromiso, camaronera patagónica. Sí, bueno, en la medida que una ley posterior haya ratificado por estos 3 días la delegación legislativa, entonces ahí sería válido la fijación por decreto y acá cuando ya nos quedamos sin ley, no, y se empiezan a armar unos alambiques normativos a los efectos de justificar
lo que no cierra por ningún lado, ¿está? Es decir, decretos que establecen alícuotas ratificados por leyes de presupuestos posteriores que tratan de ratificar retroactivamente el tributo, ¿sí? Entonces, bueno, se generan todos esos alambiques, ¿bien? Volviendo al tema de la autonomía. El tema de la autonomía se ha planteado a nivel jurisprudencial para volver a lo que es autonomía tributaria, ¿sí? Con relación al Código Civil, ¿sí? A los institutos, ¿bien? Y por ahí ustedes ya lo han conocido a esto, que es el tema del fallo Filcrosa y Sociedad Italiana. Y el planteo principal de estos dos fallos es si a quién le pertenece la regulación del instituto de la prescripción, ¿bien? La cuestión se centraba, lo vamos a tratar de analizar un poco el fallo, pero también darle la vuelta, porque sé que algunos ya lo han visto, a todos los fallos que vamos a comentar, entonces para que no sea tan aburrido. El tema es, vamos a empezar con Filcrosa, ¿sí? Filcrosa es un fallo de la Corte Suprema del año 2003, en el cual se planteaba una verificación en un concurso, ¿sí? En una quiebra, perdón, de una empresa con relación a tributos municipales. Entonces, de la Municipalidad de Avellaneda. Entonces, lo que se planteaba era la posibilidad de que una jurisdicción local establezca una prescripción tributaria de 10 años, en contraposición de lo que establecía en su momento el Código Civil y Comercial, que era un máximo de 5 años. Entonces, la cuestión es si un ordenamiento local, en este caso los municipios, pero para el ejemplo da lo mismo que sea una provincia que un municipio. La pregunta es, ¿una provincia o un municipio puede establecer una prescripción tributaria, impositiva, liberatoria, ¿sí? Una prescripción liberatoria distinta de lo que establece el Código Civil? En su momento el Código Civil regulaba para obligaciones fiscales un plazo de 5 años y la legislación local tributaria lo regulaba en 10 años. Entonces, ¿puede hacerlo? Entonces, ahí nosotros tenemos que ver si esto es constitucional o no. Se pueden partir de distintas premisas. Se puede partir de la premisa ley superior se impone a la inferior. Entonces, si vos tenés una legislación nacional, la legislación nacional prima sobre las locales, en una estructura de pirámide jurídica de Kelsen. Pero el tema, y es que no siempre se estudia de esta manera en la facultad, y yo veo que a veces no les queda claro, no toda la legislación nacional prima sobre la local. Es decir, la pirámide jurídica de Kelsen está mal explicada o mal diseñada a mi humilísimo criterio. ¿Estamos de acuerdo? Porque siempre, en realidad la pirámide jurídica de Kelsen se refiere a la legislación nacional nada más. La pirámide jurídica de Kelsen no contempla, de alguna manera, o no sería ya pirámide, sino que hay que incorporarle un cajoncito cuadrado abajo con relación a la legislación provincial. Y veamos por qué. Porque la pirámide jurídica de Kelsen dice que en la cúspide está la Constitución, con los 11 instrumentos los 11 instrumentos internacionales de derechos humanos del 75-22. Bien, más los 3 tratados extras que se ratificaron y que se elevaron a esa categoría por el 75-22, que son 3 más. O sea, hoy hay 14 instrumentos internacionales con jerarquía constitucional. De ahí siguen los demás tratados, ¿sí? Podemos hacer una microselección en el medio y decir que hay tratados que tienen un poco más de jerarquía, que son los de integración, 75-24. Bien. Y de ahí abajo, que nos ponemos delicados, hacemos otra categoría de los demás tratados que no tienen jerarquía constitucional ni son de integración. ¿Bien? Sería el resto. 75-22 común. ¿Tá? Ya tenemos 3 niveles. Abajo de eso tendríamos las leyes nacionales. Bien. Entonces, ¿qué tendríamos ahí? Ahí tenemos el bloque normativo federal. ¿Sí? El bloque normativo federal que en la Constitución
establece, ¿no? Esta Constitución, las leyes de la nación que en su consecuencia se dicten y los tratados con potencias extranjeras serán la ley suprema, ¿no? Eso está en el artículo, ¿sí? 31. Este artículo siempre generó conflicto antes de la reforma del 94, porque fíjense el orden que lo expone, ¿no? Dice, esta Constitución, las leyes de la nación y los tratados, ¿no? O sea, el 31 pone los tratados abajo. Esto generó mucho conflicto de interpretación, Café La Virginia, fallos Merck, muchos fallos de la Corte, hasta que en el 94 quedó claro que, que el 31 es meramente numerativo, no jerárquico, ¿sí? El 31 dice, yo siempre lo explico cuando lo dibujo en el pizarrón como vienen esos diagramas de flujo, como un círculo, ¿no? O sea, esta Constitución unida a las leyes de la nación y a los tratados, pero sin jerarquía, ¿sí? Sin jerarquía. Eso se aclara y se complementa después del 94. Y ahí sí queda Constitución, tratados y leyes. ¿Bien? Ahora, ¿abajo qué sigue? Y queda un montón de cosas medio raras para colocar abajo. ¿Por qué? ¿Qué sigue abajo? La legislación provincial. ¿Está en la pirámide de Kelsen? Sí, la podemos poner a la legislación provincial. Pero no toda la legislación provincial está por debajo de la legislación nacional. Eso es lo que yo quiero que entiendan. Es decir, si vos la pones en la pirámide de Kelsen abajo a la legislación nacional así directo, te queda como sometida a la legislación nacional y no es verdad. ¿Por qué? Porque en el derecho provincial vos tenés algo que se llama derecho público local. El derecho público local abarca dos ramas, el derecho administrativo y el derecho tributario. ¿Bien? Y esas dos ramas tienen tanto contenido de forma como de fondo. Estoy revolviendo el cerebro con todo este tema, ¿no? Pero digamos, tienen contenido procesal y contenido de fondo, o sea, sustantivo. ¿Bien? Por lo tanto, tampoco es verdad que la nación dicta toda la normativa de fondo en el 7512. 7512 de la Constitución que dice, la nación dictará los códigos civil, comercial, penal, de minería y del trabajo, la seguridad social. Entonces uno cuando lo estudia dice, la nación dicta los códigos de fondo. Mentira. No toda la legislación de fondo la dicta la nación. Hay legislación de fondo provincial. ¿Cuál? Derecho tributario y derecho administrativo de fondo. ¿Tá? ¿Por qué? Porque son materias compartidas con las provincias. ¿La nación puede regular el derecho administrativo? Sí, pero las provincias también. Por eso la nación tiene su ley de responsabilidad del Estado e invita a las provincias a adherir. ¿Por qué? Porque las provincias pueden dictar su propia ley de responsabilidad del Estado. Cuando salió la ley de responsabilidad del Estado dijeron, es un escándalo porque cada provincia va a tener su propia responsabilidad del Estado provincial. Y sí, porque si no hubieran ganado los unitarios y era más fácil. En los países federales es así, lamentable. ¿Tá? Entonces, ¿por qué la ley nacional de obras públicas? Toda la regulación de obra pública nacional, pero también tenemos legislación de obra pública provincial. Entonces, de la misma manera vamos a tener la 11683, que es medio un mix, porque es procesal, no es ley de procedimiento tributario, es una ley de procedimiento y de fondo tributario. ¿M? Lo mismo pasa con la ley de procedimiento administrativo, está mal llamada ley de procedimiento administrativo, la 19549, no es de procedimiento y de fondo, porque el artículo 7 que me dice que es un acto administrativo y las nulidades, eso no es de procedimiento, eso es de fondo, ¿bien? Entonces, el tema es ese, que tanto la ley 11683 como la 19549 son legislaciones de procedimiento y de fondo. Bien, vuelvo. La nación tiene su legislación tributaria, pero las provincias también. Entonces, ¿qué pasa? Vamos de vuelta. En la pirámide de Kelsen, si ustedes quieren, pongan debajo de la legislación nacional a la legislación provincial, pero háganle un asterisco. ¿Sí? Promoción no válida. Bueno, promoción no válida para derecho tributario y para derecho administrativo. El derecho tributario y el derecho administrativo no tiene que someterse a la legislación nacional. O sea, el derecho administrativo y el derecho tributario provincial
no queda sometida a la legislación nacional. Bien. Ojo, a la legislación nacional tributaria y administrativa. ¿Se entiende esto? Sí, en la medida que de alguna manera toque un instituto civil, por ejemplo, que no lo podría hacer en realidad. Esa es la cuestión. Es decir, eh, pero sí puede usar un instituto. No puede regularlo civilmente, pero sí puede utilizarlo. Por ejemplo, ¿puede una ley de la provincia regular cómo se pagan los impuestos? Y sí. Ah, pero ¿el pago qué es? ¿Tributario o civil? Y a ver, está en el Código Civil. El Instituto del Pago es civil, pero yo no lo estoy regulando como pago, yo lo estoy regulando como pago de tributos, como forma extintiva de las obligaciones tributarias. Entonces lo estoy regulando desde el punto de vista del derecho tributario. ¿Se entiende esto? Entonces puedo usarlo, aplicarlo a lo tributario, pero sin contradecir el Código Civil. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ya les genero un daño. ¿Estamos más o menos bien? Bueno, entonces, lo mismo pasa con la legislación municipal. La legislación municipal tributaria no tiene que contemplar o guiarse de la legislación nacional. Que la copian a la ley de procedimiento nacional, sí. Una cosa es copiarlo por facilidad para hacer un código fiscal municipal y otra cosa es tener que copiarla para que sea válida. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien. Volvemos a Filcrosa, después de toda la presentación. En este caso de Filcrosa, la legislación local regulaba el plazo de extinción, digamos, el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias locales con un lapso distinto del Código Civil. Entonces la pregunta del millón era, ¿la prescripción liberatoria es la prescripción liberatoria de tributos locales? ¿Es un instituto tributario local o un instituto civil? Va de vuelta. La prescripción de tributos municipales o provinciales es un instituto local de derecho público por ser tributario o es un instituto nacional de derecho privado por ser de derecho civil. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Florencia? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En Filcrosa, la Corte dice, esto es civil, esto es derecho civil, prescripción es derecho civil. Entonces, si la prescripción es derecho civil, todo el instituto es civil. Por lo tanto, no lo podés modificar mediante normativa provincial, porque la normativa provincial está por debajo del derecho civil. ¿Se entiende? Está por debajo del derecho civil. Por lo tanto, la normativa provincial no puede contradecir el derecho civil. ¿Y qué hace? Declara inválido la normativa de prescripción decenal y considera que la obligación tributaria está prescrita. Este fallo, como les decía, es del 2003, de septiembre. En el mismo año, el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires, en noviembre, saca Hospital Italiano, totalmente en contra, ¿está? Con el doctor José Casás, presidente del Tribunal Superior de la Ciudad en ese momento, tributarista, y levanta los estandartes de la autonomía del derecho tributario. ¿Tá? Entonces, lo que dice es, a ver, la prescripción nace como instituto de derecho civil, pero acá yo no estoy regulando la prescripción civil, yo lo que estoy regulando es los tributos provinciales o locales. ¿Tá? Porque este es otro caso, es parecido. Hospital Italiano era la misma historia de la prescripción, pero con respecto a un tributo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Bien? Entonces, ya autonomizada la ciudad con su propia tributación, etcétera. ¿Bien? Y también el tema de 10 años o 5 años. O sea, son exactamente iguales las dos estructuras de fallos. Y lo que dice es, ¿cómo puede ser que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenga la capacidad de crear un tributo y no tenga la capacidad de extinguirlo? O sea, no, pueda regular la creación de un hecho imponible, pero no pueda regular cómo se extingue la obligación.
o al menos cómo se transforma en natural mediante la reglamentación del Instituto de la Prescripción. ¿Bien? Y de esa manera, lo que dice es, esto hace a la autonomía del derecho tributario. O sea, la regulación de los plazos de prescripción es propio de la rama del derecho tributario. Por lo tanto, si el derecho tributario local dice que son 10 años y no está prescrito. Ojo, también esta postura ayudaba a aumentar la recaudación, obviamente, porque la postura de la Corte te cortaba en los 5 años, chao, perdiste la recaudación. Esta otra postura te genera una posición favorable a la autonomía, pero al mismo tiempo te genera recaudación. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasaba? Todas las Cortes Supremas y los tribunales superiores de provincia seguían a Hospital Italiano. Entonces, la de Catamarca, la de Santiago del Estero, todos los tribunales superiores de provincia seguían Hospital Italiano. En algunos casos, por el monto, porque no vale la pena, por lo que sea, quedaba en Tribunal Superior de Provincia y se consolidaba Hospital Italiano. Cuando el fisco lo podía apelar, lo llevaba por recurso extraordinario a la Corte y la Corte aplicaba filcrosa y te declaraba, perdón, no lo apelaba el fisco, cuando llegaba al Tribunal Superior de la Provincia, lo apelaba el contribuyente y si podía y llegaba con los montos, con todo lo demás, y llegaba a la Corte aplicaba filcrosa. Con lo cual fueron dos corrientes que tramitaron durante muchos años en forma paralela. Terminabas en Tribunal de Provincia, Hospital Italiano no estaba prescrito, el derecho tributario es autónomo, se rige por la tributación local. Lo llegabas a apelar a la Corte te decía, no, se aplica filcrosa invariablemente y por lo tanto el tributo está prescrito, porque esto es una materia civil y por lo tanto la provincia o el municipio no puede regularlo en contradicción. Esto pasó durante años de caos hasta que se sanciona el Código Civil y Comercial de la nación actual, en el cual el artículo 2532 determina, en el marco de la normativa sobre prescripción liberatoria, determina que en ausencia de disposiciones específicas, las normas de este capítulo son aplicables a la prescripción adquisitiva y liberatoria. Las legislaciones locales, y esta es la parte trascendental, las legislaciones locales podrán regular esta última, o sea, la liberatoria, en cuanto al plazo de los tributos. La última parte del 2532 dice que las provincias y los municipios, porque dice legislaciones locales, pueden regular la prescripción liberatoria tributaria. O sea, el Código Civil y Comercial termina consagrando Hospital Italiano. Entonces uno diría, bueno, perdió la Corte. Perdió la batalla, esta la ganó los federales, ¿no? Los federalistas, ¿no? Perdieron los unitarios, ganaron los federalistas. ¿Bien? Y otros dirán caos total, porque ahora, ¿qué ocurre si a una provincia se le ocurre establecer 15 años de prescripción? Y bueno, es el federalismo. Apelalo por violación del principio del artículo 28 de la Constitución, razonabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Hoy, en realidad, ya un plazo de 5 años es una brutalidad, ¿sí? Porque el plazo de 5 años estaba hecho, ¿se acuerdan cuando el Código Civil decía con el primer correo que salga por la primera diligencia de la mañana? Una cosa así decía el Código Civil. O sea, hoy estamos en la época del WhatsApp, está de la notificación digital. Entonces, no podemos mantener los plazos de prescripción de cuando era todo en papel. Hoy en día no podemos mantener la prórroga del Código Procesal Civil y Comercial en atención a la distancia, ¿sí? Ampliación de un día por kilómetro de distancia para contestar demanda, ¿se entiende? Con documentación digital. O sea, ¿por qué se te va a ampliar un día cuando vos tenés escritos digitales? ¿Se entiende? Entonces, ya 5 años para las prescripciones es un montón. ¿Qué pasa si una provincia,
porque todo trae un pro y todo trae un contra, ¿no? Antes, cuando tenías una visión unitaria y todo era 5 por temor a que la corte te aplique filcrosa, gusta o no gusta, pero por lo menos es 5. ¿Bien? Ahora, el federalismo genera que algún mal despertado te amplíe a 15 años la prescripción. O algún malvado, como ocurre en muchos municipios, no te amplían la prescripción porque la gente es inteligente. No te amplían la prescripción, te amplían los supuestos de interrupción. ¿Entendés? Y te lo transforman en imprescriptible. Entonces, en muchos municipios, la publicación de los deudores en el boletín oficial genera interrupción de la prescripción. Entonces, cada tanto te lo publican en el boletín oficial y te dejan a cero. Y de esa manera, la prescripción se transforma en imprescriptible. Pero eso es otro tema. Eso ya es, digamos, el abuso del poder de la regulación federal. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Es decir, el abuso de cómo una legislación local o nacional puede desnaturalizar el instituto de la prescripción. Que la prescripción tiene una naturaleza que es cerrar situaciones entre dos personas. O sea, establecer una seguridad jurídica de que si vos durante tantos años no intentaste cobrar una deuda, no lo podés cobrar después. Entonces, transformar una deuda fiscal en imprescriptible es contraria a la esencia del instituto de la prescripción, que lo que busca es como la prescripción adquisitiva de inmuebles de 20 añal. Si durante 20 años el dueño no hizo una reivindicatio de la propiedad, ya está, la perdiste. 20 años te estuviste rascando y ahora te venís a acordar, ya está, el otro vivió, pagó los impuestos, ya está. Entonces, si durante un montón de años no cobraste los tributos, y bueno, ya está, ¿está? Entonces, si vos transformás en imprescriptible, estás contradiciendo el propio instituto de la prescripción liberatoria. Ahora, si ustedes creían que la historia, colorín colorado, había terminado con la reforma del código, no. ¿Por qué? Porque más recientemente la Corte Suprema dictó otro maravilloso fallo que es Alpha Shipping. Alpha Shipping es lo mismo pero distinto. Alpha Shipping tiene que ver con la faceta punitiva, es decir, ya no del derecho civil. Lo dejamos al Código Civil tranquilo por un lado, nos vamos al Código Penal. El tema es el siguiente: impugnación de multas, ¿sí? De multas tributarias. El plazo para la impugnación de las multas, la prescripción de las multas, tradicionalmente, en todos lados, también es de 5 años. Porque 5 años más o menos se había unificado. Era 5 años, por ejemplo, en la 11.683 tenés 5 años para cobrar los tributos, 5 años para hacerlos efectivos. 5 años para aplicar penas, 5 años para hacer efectiva la pena. ¿Bien? Entonces, todo es 5 años. ¿Qué es lo que pasa en Alpha Shipping? La Corte lo que termina diciendo es que las multas tienen naturaleza penal, ¿sí? Esto lo viene diciendo como un mantra, sin explicar bien por qué las multas y el derecho infraccional no respetan los principios penales de los delitos. Porque si la Corte muy suelta de cuerpo viene sosteniendo que las multas tienen la misma naturaleza de los delitos, o sea, si tienen naturaleza penal, no se aclara muy bien por qué todo lo que es multa tributaria o multa administrativa, que es lo que suele llamarse como derecho administrativo sancionatorio, que también se puede extender a un montón de otras ramas, desde el derecho disciplinario, por ejemplo, o todo lo que es sancionatorio del empleo público, ¿bien? ¿Por qué no se respetan los principios de tipicidad? ¿Por qué hay tipos sancionatorios abiertos? ¿Por qué no se respeta el non bis in idem, la ley penal más benigna, la presunción de inocencia, el tema de la no... la subjetividad de la pena? Hay un montón de ordenamientos tributarios provinciales en donde las multas se heredan como si fuesen deudas tributarias, ¿está? Entonces, que no se extinguen con la muerte del causante. Entonces, la pregunta es, si tienen la misma naturaleza penal, ¿cómo se justifica que en la práctica y en la realidad evidente de todos los ordenamientos nacionales y provinciales no se cumpla con los mismos principios del derecho penal que se aplica para los delitos? Pero no importa. La Corte dice que son de naturaleza penal. Entonces, al decir que son de naturaleza penal, sostiene
que la prescripción de las infracciones tiene que aplicarse la prescripción del Código Penal, que es de 2 años. ¿Bien? Y por lo tanto, declara inválida las prescripciones de multas por infracciones que están establecidas en un plazo de 5 años. ¿Bien? Pero lo gracioso es que cuando hace todos los argumentos, la Corte dice, como ya lo he dicho respecto del Código Civil en Filcrosa. O sea, la Corte nunca se enteró que se dictó un Código Civil y Comercial nuevo. O sea, nunca se enteró de que la doctrina de Filcrosa fue dejada de lado por el Código Civil y Comercial en forma expresa. No, en Alpha Shipping la Corte dice, fundamenta el fallo en Filcrosa, ¿tá? Como una doctrina que se encuentra plenamente en vigencia. Con lo cual, habrá que ver y hay que ver qué sigue pasando, porque básicamente todos los imputados por infracciones tributarias invocan, cuando ha pasado más de 2 años para la aplicación, invocan alpha shipping, en el sentido de que la deuda se encontraría prescripta por aplicación del Código Penal, de los plazos de prescripción del Código Penal, respecto de multas aplicados por ordenamientos locales. Vamos a ver un poquito de los principios constitucionales y tal como les adelanté, vamos a focalizar un poco en el principio de legalidad, ¿sí? El principio de legalidad eh, es un principio fundante en derecho tributario, ¿sí? Tiene muchas variables interesantes el principio de legalidad. Primero porque de alguna manera también hace que la estructura del derecho tributario se parezca mucho a la estructura del derecho penal. Bien. Con el silogismo, dado A debe ser B, y en caso de no B, C. Bien. Esa estructura propia del derecho penal, que dado una determinada situación, dado un derecho, se debe respetar, y en el caso de que no se respete, la sanción, ¿no? Eh, en derecho tributario funciona de la misma estructura. Dado una conducta, eh, debe, digamos, dado una hipótesis que se realiza en la realidad, se genera la consecuencia eh, de pago, ¿bien? La obligación de pago. Sin embargo, bueno, también, obviamente que estamos hablando de, a diferencia del derecho penal, en el cual hay situaciones ilícitas o indeseables, en derecho tributario estamos hablando de conductas lícitas. Más allá de que no es el punto, me parece súper interesante también mencionarlo, porque también hay toda una corriente o un análisis sobre la posibilidad de gravabilidad de conductas ilícitas, ¿no? Es un tema muy poco explotado y también ahí hay una diferencia con el derecho aduanero. Es decir, en materia tributaria es casi impensable, o por lo menos no es muy desarrollado el análisis sobre la tributación de ilícitos. Muchos sostienen que eso es inviable, porque básicamente la tributación sobre un ilícito de alguna manera sería eh, consolidar el ilícito o de alguna manera convalidar la comisión del ilícito, ¿sí? Algo parecido a lo que ocurre con los seguros, ¿no? Los que hacen aduanero saben que los seguros de garantía eh, protegen contra deudas, digamos, cubren el patrimonio con respecto a reclamaciones aduaneras por los tributos debidos, pero no por las multas pendientes, ¿bien? Porque no se pueden asegurar multas, no se pueden asegurar patrimonios ante eventuales aplicaciones de multa, porque el seguro lo que hace es mantener indemne un patrimonio. Por ejemplo, el seguro de tercero del auto, ¿no? El seguro de tercero lo que hace es mantener indemne tu patrimonio ante reclamaciones de terceros, ¿bien? Pero eso solamente se puede permitir ante reclamaciones por obligaciones tributarias en materia aduanera, pero no por reclamaciones de multas. Ahí Sandra me agrega, pero también dejan las actividades ilícitas al margen de la tributación, podría ser injusto respecto del ejercicio legal del comercio. Bueno, ese es un punto significativo, ¿bien? Ese es un punto significativo porque además también hay capacidad contributiva,
¿bien? En las actividades ilícitas, si es eso el elemento, ¿no? Hay un trabajo en la web de la doctora Gabriela Tosini que es muy interesante sobre el análisis de la tributación en hechos ilícitos. Pero justamente sobre este punto, en el derecho aduanero no hay ninguna duda, porque en derecho aduanero hay liquidación tributaria sobre ilícitos, y los hubo siempre y nunca hubo problema. En derecho aduanero el contrabando está grabado. ¿M? En derecho aduanero el contrabandista es al mismo tiempo deudor de obligación tributaria. Entonces, ahí también tienen otro aspecto para demostrar la autonomía de la rama del derecho aduanero, en donde sin ningún tipo de problema, la rama tributaria aduanera liquida impuestos sobre delitos, sin que eso genere ningún tipo de problema. ¿Bien? Volvemos al tema del... ¿Quieren agregar algo? Agreguen, comenten, por favor, está todo bien, No, ¿ok? no, sí que la doctora García Vizcaíno también había hecho un trabajo respecto a la licitud, a la posibilidad de grabar lo obtenido ilícitamente, porque lo que se genera, y en palabras de Araujo Falcao, era el hecho imponible independientemente de cómo se genera, si se genera de forma lícita o no. Ujú, Y García Vizcaíno, bueno, hace un análisis desde un artículo del impuesto a las ganancias que validaba que prohíbe los quebrantos sobre ilícitos, con lo cual entiendo que se podría, pero bueno, creo que la Corte dijo que no, que es ujú. inmoral. Bueno, ese, si mal no recuerdo también, la doctora Catalina García Vizcaíno analiza la cuestión, pero concluye en ese sentido, digamos, diciendo que la tributación sobre ilícitos sería una convalidación de esa conducta y por lo tanto sería inmoral. Si mal no recuerdo, concluye con esa opinión. Lo que pasa es que en la vereda del frente tenés aduanero. Bien, que sería inmoral entonces también la tributación sobre el contrabando, ¿no? Bueno, habría que establecer motivos para la diferenciación. Es un tema abierto, ¿no? Eh, Resultaría como complicado en algunos casos, pero bueno, es una cuestión a analizar y se los dejo pendiente y muy interesante el aporte de Franco. Em, Volvemos al principio de legalidad. El principio de legalidad, entonces, lo que dice es que no puede, digamos, se necesita una ley en sentido formal y material para la creación de un hecho imponible. Ya hicimos algunos comentarios también con relación a qué es lo que abarcaba el hecho imponible, esa duda de si hay ciertos elementos que están adentro o fuera del hecho imponible, como la alícuota, bien, y eso también va a permitir o no que la alícuota sea fijada por elementos extralegales. Y también el principio de legalidad impide que obviamente los tributos sean fijados o modificados por decreto. ¿Qué es un decreto? Bueno, es la regulación que emite el Ejecutivo. El Ejecutivo Nacional, el Ejecutivo Provincial y el Ejecutivo Municipal. ¿Cuántos tipos de decreto hay? ¿Qué sé yo? O sea, eso también es un tema doctrinario complejo. Bien. ¿Cuántos tipos de decreto hay? No sé, porque depende de la clasificación. Yo en su momento pensaba que había poquitos. Empezás a leer y dar campo, te matás, porque hay un montón de clasificaciones distintas según cada constitucionalista. ¿Está? Hay algunos constitucionalistas que lo clasifican como en 5 o 6 distintas categorías de decretos. A ver, les hago el paquetito para que lleven para la casa. ¿Cuántos tipos de decreto hay? Y bueno, a ver, podríamos encontrar el decreto autónomo 99.1, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Hay administrativistas que dicen que no existe. Balbín dice que no existe el decreto autónomo. ¿Por qué? Porque básicamente el decreto autónomo es una teoría que surge como reacción a la zona de reserva legislativa. La zona de reserva legislativa, ¿sí? Eh, en- que tiene que ver en derecho administrativo, es un tema tratado por Marienhoff y por otros administrativistas, lo que hablan cuando se empieza a analizar qué es el poder de policía, ¿sí? Miren, lo llevé para cualquier lado. Poder de policía es la facultad que tiene el Congreso de regular y de restringir nuestros derechos. Eso es el poder de policía.
Es la parte del artículo 14 de la Constitución que dice los derechos se ejercen conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Bien. Entonces, los derechos se limitan, pero únicamente para poder limitarlo vos necesitas una ley. Eso, desde el punto de vista de la ciencia del derecho administrativo, se generó en la época de Marinhof como lo que se llamó la zona de reserva legal. Es decir, solamente por ley se podían limitar esos derechos. La doctrina administrativista reacciona contra eso y dice, ah, bueno, también hay una zona de reserva administrativa. Es decir, hay una zona en donde únicamente se puede regular por normativa administrativa. Y eso se regula por decreto autónomo. ¿Bien? Por ejemplo, selección de diplomáticos, ¿bien? De ministros. Eh, el decreto de elección de un magistrado, ¿bien? La fijación del horario de apertura y cierre de la administración pública, ¿no? La distribución de tareas del tribunal fiscal, eso es interno. Y la doctrina moderna dice, no, 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 eso, a ver, el horario de apertura y cierre del Tribunal Fiscal, de la FIP, eso no es decreto autónomo, no es normativa exclusiva, eso es normativa reglamentaria de la Ley de Empleo Público. O sea, todo lo que el Ejecutivo dicta en realidad no es más que reglamentario o de la Constitución o de las leyes. ¿Tá? Entonces no hay zona administrativa exclusiva, no hay decretos autónomos. Todo decreto, en definitiva, no es otra cosa que la letra chica de las leyes. ¿Bien? Con lo cual, ahí tenemos un tema. ¿Qué otros decretos nos quedan? Reglamentarios. 99.2, ese más o menos aceptable. 99.3, desde la reforma de la Constitución, DNU. 76, delegados. Esos serían como los cuatro, ¿sí? O tres, no sé, según la teoría que cada uno quiera comprar. Hay también un problema grande. Ahí en el material que yo les puse como complementario hay un aporte mío a este tema, porque básicamente no lo entiendo bien. Porque cuando vos dictás una ley o un decreto, vos ponés la norma en la que te fundás. Si vos haces un decreto delegado, tenés que decir, por lo expuesto, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 76, dicto el siguiente decreto. Entonces vos decís, ah, bueno, a ver, ¿qué decreto será? Vamos a los considerando del decreto. Ah, es el 76. Ah, entonces un decreto delegado. Listo, clarísimo. ¿Querés saber qué tipo de decreto es? Vamos a los considerando. En ejercicio del 99.2, dicto el presente decreto. SAS, listo. Es decreto reglamentario. Clarísimo, fantástico. ¿Qué pasa con los decretos que dicta el presidente en ejercicio de la facultad conferida en el inciso 1, 2 y 3 del artículo 99? ¿Qué decreto es? ¿Es reglamentario? ¿Es de necesidad y urgencia? ¿Qué pasa si te dice 1, 2, 3 del 99 y 76? ¿Qué naturaleza tiene ese decreto? ¿Ah? Bueno, eso ha venido pasando desde hace años en la Argentina. Los decretos salen invocando más de un inciso del 99. La pregunta entonces, ¿qué naturaleza estamos hablando? ¿Qué naturaleza tiene un decreto que se funda en artículos que al mismo tiempo remiten a naturalezas distintas de los decretos? ¿Y cuál es el problema? La forma de impugnación. Porque si es un 99.3, vos tenés que, para impugnarlo, decir que no hay necesidad de urgencia. Pero si es un 99.2, es un reglamentario. Entonces tus argumentos de impugnación van a ser distintos. El artículo que yo les hago llegar es la naturaleza mixta de los decretos. Que puede haber decretos que por artículos sean de necesidad de urgencia y otros reglamentarios. Se podría fraccionar el componente de ese decreto seccionándolo por artículos. No sé, léanlo y critíquenlo y desguácenlo al artículo y solucionenlo ustedes con otro artículo. ¿Bien? Pero esa es la realidad argentina. Los decretos, cuando salen, invocan más de un artículo o un inciso de la Constitución y generan una duda sobre la naturaleza jurídica. ¿Bien? Lo cual impacta en la forma de la discusión. Lo cierto es que ninguna de estas formas de decreto podrían crear hechos imponibles. ¿Bien? Eso ya lo tenemos más o menos decantado y hay una serie de jurisprudencia al respecto. Una de las jurisprudencias más clásicas y más viejas de esto es Videoclub Dreams.
un fallo que se enseña en grado, un fallo muy simpático, con los hechos que se dan antes de la reforma constitucional y una sentencia, si no me equivoco, del 95, post-constitución. ¿Mm? ¿Por qué? Porque básicamente es un decreto de necesidad y urgencia dictado cuando todavía no estaba constitucionalmente regulada el decreto de necesidad y urgencia, pero la Corte lo falla a este caso ya con la nueva constitución reformada. El fallo es muy particular, es como, hay fallos que son clásicos para estudiar, pero son tremendos para estudiar, porque no cierran por ningún lado, es como Ekmedejian. Ekmedejian contra Sofovich, que es el fallo donde se estudia el derecho de réplica, es horrible para estudiar. ¿Por qué? Porque básicamente eh, siempre te queda la duda de si por la cuestión que se discutía, el actor tenía derecho de réplica, porque no era una cuestión personal, era una cuestión sobre la religión, era una cuestión general. Te quedan dudas porque la Corte siempre dijo que había una diferencia entre derechos operativos y programáticos, y de repente uno que no estaba reglamentado lo reglamentan en un fallo, ¿bien? Bueno, pasa lo mismo con Video Club Dreams. Video Club Dreams es un caso en el cual el Estado, mediante un DNU, amplía el hecho imponible del impuesto a la exhibición de películas en salas cinematográficas. El impuesto al Inca, ¿sí? Que ahora estuvo todo el tema del Inca y del financiamiento de las películas, ¿bien? Cada vez que uno va a ver una película en un cine, se liquida ese impuesto. Y la corte y el Ejecutivo lo que hizo fue ampliarlo al alquiler de videos, época de Black Blockbuster, ¿bien? O sea, un viejazo, ¿tá? El VHS, o sea, ni siquiera DVD era, con lo cual acá se están cayendo las sotas, se están matando. Entonces, el tema es que Video Club Dreams lo que hace es empezar a pagar el impuesto y después un día se le ocurre plantear un amparo, ley 16986, un amparo que necesita urgencia, cuando ya el videoclub lo venía pagando desde hacía un montón de tiempo, donde la ley de amparo lo que te dice que tenés un plazo breve para plantear el amparo. O sea, este fallo no te duraba 4 minutos en el ring y no salía. Y sin embargo, es el leading case de que no se, donde la Corte le hace lugar al planteo. Y la Corte parece que fuese más abogada de parte que un tribunal neutro. Porque termina diciendo, sí, es amparo, pero lo que pasa es que cada vez que se paga el impuesto mensualmente, se genera un nuevo agravio y se vuelve a computar el plazo de los 15 días para plantear el amparo. Entonces el fisco dice, sí, pero viene pagando sin hacer pago bajo protesto. No, bueno, dice la Corte, lo que pasa es que en realidad que no haya hecho bajo protesto no significa que lo haya hecho voluntariamente. No quiso quedar fuera del giro comercial y temer una clausura o otra medida. Entonces, no era necesario el pago bajo protesto. Y así sucesivamente. Con lo cual, en realidad es como una carrera de obstáculos donde la Corte va salteando todos los obstáculos para llegar a decir que no se puede ampliar un hecho imponible mediante un decreto de necesidad y urgencia, porque básicamente es una materia de las 4 prohibidas en el 99.3. O sea, la intención es buenísima, pero si uno lo analiza en detalle, tiene tantas observaciones, tantos impedimentos, que en cualquier otro fallo nunca hubiera llegado a una sentencia favorable a la cuestión por la cantidad de obstáculos que tenía y que se presentaban. Por eso le digo, Medellín contra Sofovich y Video Club Dreams no es el fallo más favorable para, para empezar a conocer la situación. ¿Algún comentario de esto que quieran aportar? Eh, Junto con Video Club Dreams hay otro fallo que es Fleischmann. Fleischmann tiene que ver con el principio de legalidad, pero desde el punto de vista de la interpretación, ¿sí? Fleischmann es un caso muy viejo, que también en mis clases lo doy, así que si alguno ya lo escuchó de mí, le pido disculpas, perdón el aburrimiento, el público se renueva, como dicen la conductora. Eh,
en donde un fabricante de un polvo para preparar jugo, ¿sí? Que era la Royalina, eh, termina siendo alcanzado, o termina siendo objeto de una determinación de oficio por parte de la vieja Dirección General de Impuestos, por la vieja Dirección General de Impuestos, considerando que la fabricación y expendio de jugos, de polvo para preparar jugo, como el Clyde o como cualquier otro juguito que hay ahora, era lo mismo que lo que la ley de impuestos internos decía como jugos, jarabes y concentrados. O sea, jugo, jarabe, concentrado, más o menos todo lo mismo. ¿Bien? Y por lo tanto lo termina grabando en base al principio de interpretación analógica. Entonces, lo que hace la Dirección de Impuestos es aplicar analógicamente el hecho imponible, ¿sí? Y esto genera un reclamo del contribuyente que termina en la Corte. La Corte, en el fallo Fleischmann, lo que dice es que no se puede aplicar la interpretación analógica en derecho tributario sustantivo. ¿Qué es el derecho tributario sustantivo? Es la parte del derecho tributario que establece las obligaciones fiscales. ¿Bien? Es decir, todo lo que tiene que ver con constitución de deberes en cabeza de los particulares, materia tributaria, por ejemplo, el hecho imponible, los sujetos, etcétera, no puede, el aspecto temporal, la base imponible, todo eso, no puede ser objeto de interpretación analógica. ¿Bien? Por lo tanto, si yo interpreto analógicamente el hecho imponible, eso viola el principio de legalidad. Entonces es otra faceta del principio de legalidad. El principio de legalidad no es solamente que la creación del impuesto sea por ley, sino que también la interpretación del hecho imponible no sea extensiva por analogía. ¿Estamos de acuerdo? Por oposición de eso, la Corte nos estaría diciendo que en el resto del derecho tributario sí se permite la analogía. ¿Bien? ¿Qué sería el resto? Y, por ejemplo, lo que es derecho tributario sustantivo, perdón, derecho tributario adjetivo, ¿m? Lo que sería derecho tributario adjetivo, y todo lo que tiene que ver con constitución de domicilio fiscal, por ejemplo, o derecho tributario eh, procesal o procedimental, ¿bien? Todo eso podría tener interpretación analógica. Uno diría, bueno, pero está bien, no está tan mal la interpretación analógica. ¿Qué pasa con la interpretación analógica? Yo también era un fiel creyente de la interpretación analógica y decía, pero ¿qué problema puede tener cuando se hace una interpretación analógica? ¿En qué consiste la interpretación analógica? Vos tenés la situación A, quedó claro lo anterior, ¿no? O sea, no se permite la interpretación analógica en materia tributaria sustantiva, sí en las otras áreas. Y esto generalmente genera tranquilidad, porque uno dice, bueno, ¿qué es la interpretación analógica? La interpretación analógica sucede que cuando yo tengo una situación, la situación A, que tiene su regulación específica, listo. Yo tengo una situación B. Si la situación B es distinta de A, no le aplico la misma ley. ¿Estamos de acuerdo? Porque es una situación distinta. Te dirían, el profesor está tarado, pero síganme 2 minutos más, ¿bien? Si la situación B es distinta, no le aplico la ley que tenemos. Tenemos la situación C. La situación C es similar a A y no tiene reglamentación. Ah, bueno, entonces como la situación C es similar, le voy a aplicar por analogía la legislación del primer caso. La pregunta es, la situación C es similar, dijeron, ¿no es cierto? Similar, ¿qué significa? ¿Cuántas características tiene la situación C?
Cuatro elementos definitorios tiene la situación C. Bueno, supongamos que todas las situaciones tienen 4 elementos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿vamos de vuelta? Partimos de vuelta. Todas las situaciones tienen 4 elementos definitorios. Muy bien. La situación A tiene 4 elementos definitorios y su ley. La situación B tiene 4 elementos definitorios. Los 4 son distintos de la A. Perfecto, es una situación distinta. La situación C tiene 4 elementos definitorios. Es similar a A. ¿Cuántos elementos comunes tiene con A de los 4? ¿3? Si vos me decís 3, por eso es similar, por eso es análoga a A, yo te puedo decir que el único elemento en contra es el elemento esencial. ¿Tiene 2 y 2? ¿Y por qué para vos es análoga y no distinta? ¿Tiene 3 distintos y uno similar? ¿Es distinta o es análoga? Pues yo te puedo decir que al menos el único elemento que tienen en común es el fundamental. Entonces no es una cuestión de cantidades de puntos en común, sino de trascendencias de los puntos. No es tan claro cuando una situación es análogo. Primero, porque si la situación es análogo, eso implica que hay elementos que son distintos. O sea, hay elementos que no son iguales. La pregunta es, ¿por qué hacer hincapié en los elementos comunes? ¿Qué, ¿Por qué ver el vaso medio lleno y no medio vacío? ¿Por qué si tiene elementos similares y elementos distintos, vos focalizás en los elementos similares para decir que el supuesto es análogo a A? ¿Y por qué no focalizás en los elementos distintos para decir que el caso C es tan distinto como B y por eso no le corresponde aplicar por analogía la legislación de A? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Quién define eso? El juez. ¿Ah? Entonces, cuando un juez aplica una norma por analogía, guarda, porque no es una ciencia exacta la analogía. ¿Tá? Es decir, vos podés tener un caso análogo o distinto según el ojo del cubero que te lo analiza el tema. Si vos focalizás en los elementos diferenciadores, vas a decir que la situación en cuestión es distinta y no le aplicas la norma de la A. Si vos tenés otro criterio, va a focalizar en los elementos comunes y va a decir que la causa o la situación es análoga a A y le va a aplicar la normativa de A. ¿Tá? Así que ojo con la analogía, más allá de que no está permitido en derecho tributario sustantivo, pero sí en otras áreas del derecho tributario y en otras áreas del derecho en general, porque no es tan lineal decir cuando una situación es análoga a otra. Es una cuestión de en qué elementos uno focaliza y cuáles le da relevancia para decir que es análogo y atenúa el peso de los otros, los diferentes, para decir, bueno, estos son diferentes, pero no son tan trascendentales. Me quedo con los elementos comunes, que son los trascendentales, y con eso los someto a analogía. ¿Se entiende? Porque seguramente la sentencia va a ser distinta si uno considera análoga o no la situación. No es que va a quedar sin resolución el caso, no va a quedar non liquet el caso. El caso va a resolverse igual, pero la sentencia va a ser totalmente distinta según si uno considera que el caso es análogo o no a A. Así que ojo con la aplicación analógica. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Bien? ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Estamos bien? ¿Les sirve esto? O sea, algo como distinto de lo que, ¿no? De lo que siempre se enseña. Principio de legalidad. Otro aspecto a considerar en cuanto al proceso, en cuanto a la cuestión de la legalidad. La impugnación del proceso de sanción legislativa. ¿Bien? Proceso de sanción legislativa también tiene que ver con el principio de legalidad. Es decir, no basta con que la ley tributaria sea dictada por el órgano legislativo, sino que durante el proceso de sanción sea respetado el procedimiento constitucional. Tienen 2 fallos, que es Nobleza Picardo, ¿sí? Nobleza Picardo del 98 y Nobleza Picardo del 2004.
El caso es muy simpático, también tienen un artículo mío, en un comentario en el material complementario. Ya les dije, el material complementario de los artículos míos no son para la materia, es por si les sirve para algo y si no, tírenlo. Está el material de la materia, es principalmente la jurisprudencia y puntualmente la que vemos en clase, porque ya veo que puse demasiada y no la vamos a llegar a ver hoy, así que eventualmente por ahí la pueden seguir viendo con los otros profesores, ¿bien? Entonces, em, ¿qué pasó con Nobleza Picardo? Es un caso de impuesto a los cigarrillos, y seguramente también lo conocen. Tiene muchas derivaciones, por eso lo vuelvo a traer en esta, creo que puede ser enriquecedor para ustedes, excede un poco el mero antecedente. Nobleza Picardo es un caso en el cual se tenía que prorrogar la ley de impuesto a los cigarrillos. La ley del impuesto a los cigarrillos, el impuesto a los cigarrillos es un impuesto de emergencia, esas emergencias eternas que tenemos nosotros, ¿no? En donde los impuestos que duran un tiempito duran para siempre, ¿bien? Entonces, pero como hay que cumplir formalmente con la emergencia, se los va prorrogando, ¿no? Un año, un año, un año, un año. Entonces, formalmente, por la galería, mantenemos la emergencia del impuesto eh, falsamente de un impuesto permanente, ¿bien? Entonces, lo que ocurre, ustedes saben que por el artículo 52 de la Constitución, todas las leyes en materia tributaria tienen que tener como Cámara de origen la Cámara de Diputados. Entra por Cámara de Diputados, la prórroga, y bueno, a alguien se le ocurrió que por ahí tenía la esperanza de que no dure tanto este impuesto y la prórroga se hizo por 8 meses, el proyecto de prórroga. Generalmente se hace por año redondo, ¿está? Pero bueno, algún creativo se le ocurrió hacer por 8 meses. Se aprueba en la Cámara de Origen, pasa a la Cámara Revisora. Cuando va a la Cámara Revisora dicen, no, pero ¿cómo 8 meses? Si siempre se hace por un año las prórrogas de impuestos. Vamos a por todo, sancionamos, aprobamos y lo aprobamos con reforma, pasamos al año. Conforme a la Constitución, al ser una Cámara Revisora que introdujo modificaciones en el proyecto originario, eso tendría que haber vuelto a la Cámara de Origen. Pero bueno, el que dice 8 meses dice un año, es lo mismo. Sí, igual lo iban a aprobar. Entonces, ¿qué pasó? Pum, pasó a Ejecutivo y el Ejecutivo promulga, saca, publica y vamos para adelante con las antorchas. ¿Bien? Entonces, violación aberrante del procedimiento de sanción de una ley. Pero vamos, sigamos. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a aplicar el impuesto, Nobleza Picardo empieza a pagar, el impuesto es mensual, se empieza a depositar y durante el lapso de un año se hacen los 12 pagos. ¿Bien? Por esas curiosidades de la vida, de estos fallos tan raros, Nobleza Picardo inicia dos acciones judiciales. En vez de iniciar una acción judicial de repetición por todo el año, lo que hace es un poco salteado, no me acuerdo bien los meses, pide, no sé, enero, febrero, abril, junio y octubre en un expediente y después pide los otros, no sé, marzo, junio, septiembre, diciembre en otro expediente. ¿Bien? Pero es exactamente el mismo año, distintos meses en dos expedientes. Los expedientes empiezan a tener su curso y llega con distintas variantes el primer expediente a la Corte que se resuelve en el año 98. Ustedes saben que la Corte cuando analiza tiene dos como estatus, dos puntos para analizar. Primero, la admisibilidad del recurso y después el fondo. Si vos superas la admisibilidad, va sobre el fondo. Si lo quiere, en algunos casos no te hace esa discriminación. Generalmente, cuando te hace la discriminación y te dice, primero vamos a analizar las admisibilidades porque no la vas a pasar a la admisibilidad. ¿Está? Entonces, si no, directamente va al fondo, ¿bien? Pero bueno, eso ténganlo en cuenta. A veces sí, a veces cuando está discutida la admisibilidad, a veces la analiza y lo admite, pero lo deja en claro por qué lo admite, ¿bien? No siempre aclara los dos segmentos del fallo. En el primer fallo del año 98, lo que dice la Corte es que, bueno, obviamente se planteaba una violación del principio de legalidad, violación del procedimiento de sanción de normas, y la Corte muy rápidamente dice, sí, acá realmente hay una violación en el procedimiento de sanción de normas, este impuesto es inconstitucional y por lo tanto hace lugar a la repetición. Chao, colorín colorado,
Termina ahí para hacérselo cortito. Bien. El otro expediente tarda un tiempo. El otro expediente termina siendo sentenciado en el año 2004, ¿sí? Por una corte con distintos integrantes. Todo cambia, como dice la canción. Entonces cambiaron los integrantes de la corte. ¿Qué cambió también? Cambió el artículo 81 de la 11683, ¿bien? Con la reforma de la ley 25.795, que, bueno, fue una reforma bastante importante, pero aparte lo que hace es agregar el último párrafo del artículo 81, estableciendo que para el caso de los impuestos indirectos, será necesario, a los efectos de la repetición, probar que no hubo traslación. Bien. Sin embargo, esta doctrina de la no traslación tributaria ya se aplicaba antes de la reforma a la 11683. O sea, esta reforma es del 2003, antes del segundo fallo. Es una reforma entre fallo y fallo. Pero es una teoría que ya existía, no es una novedad jurídica. O sea, en el 98, cuando la Corte hace lugar a la repetición, ya existía esta teoría, ¿sí? Y por lo tanto, em, y por lo tanto, la dejó de lado de alguna manera la Corte. ¿Bien? ¿Por qué? Porque se quiso focalizar en lo que es la violación del procedimiento de sanción de normas. ¿Bien? Entonces, por eso hizo lugar en el primer fallo. En este segundo fallo, con una composición distinta de la Corte en el fallo ahí justamente empieza a hacer ese análisis de admisibilidad y dice, ¿quién es usted? Yo soy el que pagó el impuesto a los cigarrillos y vengo a hacer la repetición. ¿Y cuál es el agravio que tiene? El agravio yo lo tengo porque pagué el impuesto, pero usted lo trasladó. ¿Tá? Si usted lo trasladó, no tiene agravio, no tiene legitimación activa. Si no tiene legitimación activa, no puede reclamar nada. Chao. Y te cerró la puerta en la cara. Bien. A ver, porque si no generaría un enriquecimiento ilícito, diría la Corte. Bien. Todo es cierto. El tema es que todo es cierto. Es cierto de que la empresa no podía repetir porque no tenía un interés. O sea, realmente la empresa repetía algo de lo cual no tenía perjuicio. Eso no queda duda, ¿sí? Y que hubiera generado un enriquecimiento. Pero el problema es que la Corte, al decir que la, no tiene legitimación activa, la pregunta es ¿quién tiene legitimación activa en ese caso? En la disidencia de uno de los vocales de la Corte, lo que dice es que el que tiene legitimación activa es el adquirente final del producto, lo cual es diluir la acción, ¿sí? En productos tan nimios como, si me dijeras equipamiento industrial, bueno, nada, me salió $300.000, bueno, me voy, $20.000, 5.000, 1.000, por $1.000, ¿sabes qué? Me cruzo hasta Luján. Pero por un paquete de cigarrillos, ¿se entiende? Por un producto de consumo. Es licuar la acción. ¿Quién quedaría legitimado? Asociaciones civiles en defensa de los derechos del contribuyente, que no sé si que existen, porque defensa del contribuyente tributario, el defensor del pueblo, ah, que por cierto, hace cuántos años que no tenemos defensor del pueblo cotitular, ¿no? También un dato no menor de la fragilidad institucional que tenemos como país, ¿no? Que ya vienen pasando los gobiernos, y siempre no me canso de repetirlo, pasan los gobiernos de todos los colores y seguimos sin defensor del pueblo de la nación, ¿no? Eh, Eso pasa a veces por copiar artículos donde, bueno, están las dos doctrinas, ¿no? Por lo menos copiamos artículos en la Constitución, más allá de que no los vamos a poner en práctica, por lo menos está en la Constitución, en algún momento los aplicaremos como corresponde, ¿no? Eh, Porque es toda una señal institucional no designar el defensor del pueblo durante años y años y años y años, ¿no? Que no es un cargo menor. Em, la pregunta es entonces,
Digamos, no está mal el fallo de la Corte, porque si le otorgaba, como le otorgó el otro fallo de la Corte, genera un enriquecimiento sin causa. Ahora, lo que está mal también es que el Estado cree impuestos a los consumos inconstitucionales, sabiendo de que casi nadie va a poder cuestionarlos, porque ese es el problema. Digamos, Nobleza Picardo en el segundo fallo consagra la impunidad del Estado, consagra el hecho de que cuando se crean tributos inconstitucionales a los consumos, cualquiera, ya no estamos hablando de impuestos internos, estamos hablando de cualquier impuesto trasladable, va a ser casi imposible que haya alguien que plantee la inconstitucionalidad o que pida una repetición, porque generalmente los que están en condiciones de hacerlo son intermediarios en la cadena de pasos, ¿bien? Y por lo tanto, la inconstitucionalidad no solamente puede estar dada por una violación en el procedimiento de sanción, puede estar dada por una modificación hecha por decreto, puede estar dada por una alícuota excesiva, puede estar dada por cualquier elemento que no va a poder ser invocada por nadie, porque a los que realmente están en condiciones de ejercer el derecho son intermediarios en la cadena de pases. Y el único que queda habilitado es el consumidor final, que no va a llegar a la corte por un tarro de mermelada. ¿Se entiende? Entonces, eso es grave. Institucionalmente es grave. Y también es particularmente complicado. O sea, no es solamente es complicado en materia de tributación interna, en donde ustedes tienen tres grandes ramas de tributos. Los impuestos al consumo, que ustedes saben, a mí no me gusta el término, porque generalmente mis alumnos dicen, ¿cuál es el hecho imponible de los impuestos al consumo? Consumir. No, porque consumir no es nada, ¿ok? Sin embargo, la gente dice, ¿cuál es el hecho imponible en consumir, en impuesto al consumo? Consumir. No, es equívoca el tema, el hecho, digamos, la manifestación de capacidad contributiva consumo. No existen los impuestos a consumir, existen los impuestos al consumo. ¿Y qué son los impuestos al consumo? Impuestos muy variados a diferentes actividades económicas, ¿sí? Porque abarca desde impuestos de sellos hasta impuestos al cheque, impuestos de aduana, IVA, ¿sí? Es decir, impuestos a los consumos es un abanico inmenso de conductas. Pero por lo menos tenemos impuestos patrimoniales e impuestos a las rentas, en donde ahí eventualmente no quedan tan impactados o tan limitados los contribuyentes frente a un intento de repetición por el 81, porque básicamente son impuestos que no se trasladan, o que por lo menos en la mayoría de los casos pueden no trasladarse, con lo cual van a retener su legitimidad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? El problema es, si yo quiero extender el principio del artículo 81 de la 11.683 a la materia aduanera, ahí se nos prende fuego el rancho. ¿Por qué? Porque en materia aduanera, todos los impuestos son trasladables. ¿Tá? No hay, salvo supuestos hiperexcepcionales de tributa, y son menores, o sea, son personas que importan para sí, importadores que son a su vez para consumo propio, mercadería que no pudo revenderse, y otros casos que ahora les voy a explicar en exportación, pero en general todo lo que es tributación aduanera es un pasamano. Entonces, todos los importadores recargan en el precio todo el componente impositivo y de todos los servicios, eslingaje, no sé si estoy diciendo mal, bajada de mercadería con grúa, traslados, costos operativos de puerto, más toda la carga impositiva, más todas las comisiones, todos los gastos se trasladan en el precio de reventa del producto, incluidos los impuestos. Con lo cual, sean de naturaleza, que la mayoría son impuestos al consumo, o no, se terminan transformando en trasladables. Con lo cual, si vos aplicás el requisito de la no trasladabilidad para cuestionar derechos de aduana, no te queda nada discutible el derecho aduanero. Y ahí está el tema también.
Volvemos a lo mismo con lo que empezamos la clase. Derecho aduanero es una rama autónoma. Al ser una rama autónoma, hay ciertos aspectos de la tributación interna que no se lo puedes aplicar. Por ejemplo, la exigencia de la no trasladabilidad del impuesto para poder cuestionarlo. Y vos decís, bueno, pero ahí habría enriquecimiento ilícito. Y bueno, es que por la otra, si no a la otra, estás diciendo que los impuestos aduaneros son indiscutibles. ¿Tá? Es decir, si vos exigís la no trasladabilidad de los derechos de aduana, estás diciendo que no son judiciables las violaciones constitucionales que se cometan a través de derechos aduaneros, porque nadie las va a poder cuestionar. O sea, estás eliminando la legitimación activa en materia de derechos de aduana. ¿Bien? Porque tanto en IMPO se trasladan como también en EXPO. En EXPO los derechos de aduana se trasladan en la mayoría de los casos. Cuando no se trasladan, que son casos, por les digo, excepcionales, cuando hay un precio muy competitivo de mercado y en ese caso el exportador tiene que hacerse cargo de parte o todo es raro, pero sí puede ser de parte del componente impositivo, o cuando la mercadería es de commodity. Cuando la mercadería es de commodity y el precio de los mercados internacionales no te da para trasladar el componente impositivo, en parte o en todo, ahí sí, en parte o en todo, lo tenés que absorber vos como exportador. Pero si no, todo es trasladable, ¿bien? Entonces, ahí se genera ese problema, ¿no? De exigir o no esta cuestión. Em, Claro, Sandra pregunta, esa judicialización restringida en casos de repetición sería. Y sí, porque básicamente en derecho de aduana, por la metodología, eh, a ver, en derecho tributario interno vos podés hacer una acción declarativa, por ejemplo, como forma previa a un pago. Y también tenés pagar y discutir, pero por la metodología del derecho de aduana, en el cual el pago se produce al mismo tiempo, en el caso de IMPO, de la operación, ¿sí? Y no hay mucha escapatoria, porque si no lo pagás no se te habilita la declaración aduanera, y si no se te habilita la declaración aduanera no podés importar, entonces vos tenés que pagar sí o sí, calladito a la boca, y después discutir. En general, las discusiones en materia aduanera son todas por repetición. ¿Cuándo no son por repetición? Cuando vienen por la vía infraccional, pero ahí ya viene pegada una infracción. Es decir, ahí ya lo que estás discutiendo no es el tributo, lo que estás discutiendo es la infracción. Si vos podés lograr probar que la infracción no existió, te desaparece el tributo, porque el tributo viene a ser como una consecuencia del ilícito. Entonces vos, tu defensa no se focaliza en el tributo. El tributo es la consecuencia del ilícito, ¿se entiende? Entonces, que igual ahora últimamente hay unas cosas raras porque el tribunal fiscal te inicia por ilícito, eh, te hace la consecuencia tributaria, después te dice, ah, no, bueno, te absuelvo de la parte del ilícito y te formulo cargo tributario. Como que, como que lo segmenta y le da vida propia a la parte tributaria cuando el tributo nació en base a la comisión de un ilícito, ¿no? Entonces, esas son las últimas creaciones muy creativas que tiene últimamente la aduana, ¿bien? Cuando son situaciones distintas. Una cosa es el tributo nacido de una relación habitual, en donde ahí sí tiene un nacimiento propio, y otro es el tributo aduanero nacido como consecuencia de la comisión de un ilícito. Si vos no perseguís el ilícito, ¿por qué? Porque lo decidís archivar por una cuestión de subjetividad o lo decidís archivar porque no supera el monto mínimo, no te queda otra más que eliminar también la pretensión tributaria, porque la pretensión tributaria es una consecuencia necesaria de la acreditación de la inexistencia del ilícito. Pero bueno, cada uno hace lo que quiere. ¿Hasta ahí estamos? ¿Alguna duda? Estamos en la recta final. Aprovechen, estamos cerrando el kiosco. ¿Hasta qué hora es esto? ¿Y cuarto? Porque me llegaron el cuarto en punto, el cuarto menos cuarto. ¿Hasta qué hora, 8. doctor? Sí, Son hasta puntos. en punto, muy bien. Em, vamos Pregunta, sí, pregunta, una Franco. consulta. Lo de la legitimación, Mm. ¿no quedó ahora un poco en jaque con el tema de del fallo de las ecotasas de Bariloche? Lo que pasa es que en la ecotasa también tenés otra situación, que bueno, no llegamos a
no sé, ¿desde qué punto lo planteas? Porque ahí tenemos otro instituto que es la tasa, pero ¿desde qué punto lo planteas como para hacerlo la respuesta más precisa? El agente de retención no tiene perjuicio y por eso en los tribunales inferiores habían entendido que no tenía legitimación activa, porque en todo caso solo tiene un deber y no tiene una obligación material, y sin embargo la Corte convalidó que el reclamo lo puede hacer el agente de retención. Lo que pasa es que ahí está, primero, sí, es un poco contradictoria de alguna manera, porque primero vos tenés que ver si tenés perjuicio o no, ¿sí? De todas maneras, en ese caso, el agente de retención o de percepción nunca es contribuyente, ¿bien? Entonces es como otro supuesto, ¿no? Acá, digamos, sería como el otro extremo. Le estás permitiendo que reclame otro que ni siquiera es contribuyente, ¿no? Sería, es como Es dicotómico, que ¿no? lo pensé, si puede el que menos, ¿por qué no puede el que más? Y en todo caso, que bueno, después pruebe cómo lo repite a los contribuyentes de hecho. Exacto. Lo cual es inviable, sobre todo una ecotasa o cualquier tipo de tasa turística o cualquier cosa donde el contribuyente vive a 700.000 kilómetros de distancia, ¿no? Le mandamos un giro, ¿no? Todo lo que es lo cobrado, cobrado está, y sobre todo te sale más caro el trámite de la devolución que el monto a devolver a veces. Eh, no, la verdad que no tengo explicación para esa visión dicotómica del reclamo. La verdad que me parecería necesario unificar eh, con un sentido lógico. Justamente el extremo y encima ni siquiera en el sujeto contribuyente. Es el extremo de lo extremo. ¿Tá? Así que coincido plenamente con vos. ¿Bien? Em, para cerrar el punto del principio de legalidad, muy cortito porque nos quedan un par de minutos, mencionarles el fallo Famil, ¿sí? Con eso cerramos el tema de legalidad en cuanto a procedimiento de sanción de leyes. Esto también es una ley que tramitó en el Congreso y cuando fue al Poder Ejecutivo, en vez de promulgarla, la vetó parcialmente. ¿Mm? Recuerden que el tema del veto parcial y el veto parcial fue un instituto aclarado y desarrollado en la Constitución del 94. Antes no estaba previsto el veto parcial en la Constitución. Em, ¿Qué es lo que pasó con este caso? En este caso era la idea, en un afán de generar mayor recaudación, era pasar de la exención de IVA para las prestaciones médicas de obras sociales, llevarla a una tributación reducida del 10,5. Bien, entonces la idea era sacarla como exenta, pero tampoco llevarla a la alícuota general del 21%, sino a una alícuota reducida del 10,5. Entonces, para que ustedes entiendan el caso en los pocos minutos que nos quedan, lo que hizo el proyecto de ley que termina aprobándose como ley era, artículo 1, eliminas la exención de IVA para las prepagas. Artículo 2, aplícase la alícuota del 10,5 para las prepagas. Cuando esta ley se aprueba, pasa al Ejecutivo. El Ejecutivo lo que hace es derogar el artículo 2. Y al derogar el artículo 2, las prepagas pasan a tributar la alícuota general del 21. ¿Bien? Entonces, lo que ocurre entonces es que Famil, que es la empresa de medicina prepaga, lo que plantea es la inconstitucionalidad por violación del principio de legalidad por veto parcial que no respeta la normativa constitucional. Y así lo declara la Corte, sosteniendo que el veto parcial no puede contradecir el espíritu de la norma aprobada, y acá el espíritu de la norma era sacarlo de la exención y someterlo a una tributación reducida. ¿Bien? Entonces, el Ejecutivo no puede hacer como un picando la ley con la finalidad de generar una norma distinta de la aprobada.
Otros fallos que complementan esto, que no lo tienen en el listado, pero es muy conocido, es Selcro. Selcro es un fallo, no llegué a incluírselos en el listado, es un fallo muy interesante, tiene mucha doctrina sobre principios de legalidad en materia tributaria. Lo paradójico es que al día de la fecha, eh, el organismo que estaba demandado en Selcro sigue cobrando tasas para muchas gestiones administrativas sin ley, ¿no? Entonces, eso es lo paradójico del caso, donde a pesar de que existe Selcro, eh, todavía sigue pretendiendo el pago de ciertas tasas. Me ha tocado tener conocimiento de ciertas causas en el cual las personas incluso plantean acceso a la información pública, donde la ley 27.5, que es la ley de acceso a la información pública, establece expresamente que los pedidos de acceso a la información pública son gratuitos y organismos como la IGJ rechazan los pedidos porque no han pagado el formulario de solicitud de información. Formulario que está establecido sin ley y es una tasa, con lo cual sigue violando Selcro y al mismo tiempo en contradicción de la ley 27.5 de acceso a la información pública que establece que el procedimiento es gratuito a excepción de si hay que hacer copias o formularios de soporte magnético, en cuyo caso corren a cargo del requirente. Con lo cual, por un lado, la jurisprudencia es muy útil, es una guía, pero a veces los organismos administrativos no toman mucha nota de esto, ¿no? Y la administración también sigue corriendo por sus carriles. Pero bueno, de alguna manera, la jurisprudencia sigue siendo una guía para los que tenemos que interpretar, para los que tenemos que, para los que tienen que defender a sus clientes, para los que tenemos que defender a la comunidad. Y es importante que ustedes estén al tanto de esa jurisprudencia, la nueva jurisprudencia y las distintas interpretaciones que se pueden dar sobre eso. Bien, no sé si tienen alguna duda, quedan 2 minutos más. ¿Algún comentario? ¿Estamos bien, más o menos? Bueno, los fallos que hemos visto son muy sencillos, son básicos, pero por lo menos la idea ha sido generar un complemento de esta información para que alguna información extra, espero que se la hayan podido llevar, porque ustedes sobre todo son los que conocen el derecho tributario y aduanero y seguramente conocen sobre estos puntos mucho más que yo. Así que simplemente ha sido una idea de darles un aporte y una visión sobre la interpretación jurídica con estos fallos. Así que bueno, de mi parte ya estoy. Salvo agradecerles a todos por la atención, por haber prendido las cámaras y por la participación. Así que bueno, espero verlos pronto en alguna otra actividad de curso.